Bendiciones para todos mis amados. Hoy lunes 18 de mayo del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, la incredulidad te separa de tu milagro. ¿Sabía que la gente incrédula no puede ver la gloria de Dios? La gente que no cree. Recuerda que Jesús cada vez que hacía un milagro, antes de que hiciera el milagro, la gente cuando le rogaba, le creía, le decía, ¿tú crees? Al que cree todo es posible. Pero mucho pueblo de Dios incrédulo. Cuando usted tiene un espíritu de incredulidad, usted va a vivir quejándose, murmurando. Usted va a vivir amargado, molesto, sin gozo y sin paz. ¿Por qué? Porque la incredulidad te lleva a estar paralizado. La incredulidad te lleva a buscar lógicas humanas. Te lleva a que tú no le puedas creer a Dios a pesar de haber visto el poder sobrenatural de Él. Y usted me dice, ¿cómo es eso, profeta? Usted se puede ir al libro de Marcos 9 y se puede encontrar que Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Pero Jesús llegó y estaba allí los discípulos y había una gran multitud alrededor de ellas y estaban escribas que disputaban entre ellos y la gente lo seguía y le viendo. Y se asombró cuando uno de ellos que disputaba corriendo a la multitud trajo a su hijo y le dijo, tiene un espíritu mudo, el cual lo toma, lo sacude, le echa espuma, cruje los dientes, ¿ok? Y lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y dice la palabra que se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, ¿verdad? Quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumas rojas. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró a sus casas, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y vemos aquí la incredulidad. La incredulidad detiene tu milagro. La incredulidad hace que tú le busques lógicas, que tú busques argumentos, que tú empiezas a buscar la manera tuya. Dios no necesita ayuda de nadie para hacer un milagro. Dios es Dios. La soberanía de Dios radica que en Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. O sea, Dios es un Dios verdadero, un Dios soberano. Es el dueño del oro, de la plata. Él hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. En Él está el poder de ayudar y de derribar. Dios tiene todo el poder y el control. Es el que pone el querer como el hacer y la buena voluntad. Si hasta ahora tú no has visto tu milagro, hay algún elemento en ti que ha impedido que ese milagro llegue. Y en los discípulos de Jesús había un espíritu que es tremendo, que se llama incredulidad. Y hoy en día, me decía el Espíritu de Dios, hay mucha gente incrédula, gente que en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio del entierro, le ha salido la incredulidad, se le ha alborotado la incredulidad. Gente que dice, bueno, pero mira ya, que Dios me prometió tantas cosas, profeta, el Señor me dijo esto y me dijo lo otro, y mire, que 2020, visión perfecta, qué perfecto, mira lo que estamos viviendo, porque tu incredulidad te lleva a limitar a Dios, te lleva a creer que el 2020 nada más llega hasta mayo, hasta junio. No, Dios es un Dios que hace como quiere, ¿verdad? Dios hace como Él quiere y como le place. Entonces, por eso es que tú no has podido recibir los milagros, por eso es que no has podido. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? En pocas palabras, Jesús le dijo, mire,
tienen que creer más, ¿ok? Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho, porque era gente que había caminado con él, que veía los milagros, pero no podía creerlo, eran incrédulos. Así hay mucho pueblo de Dios que ven cómo Dios ha sanado, cómo ha liberado, que han visto el poder sobrenatural de Dios y aún no le creen a Dios, aún están divagando en su incredulidad, aún están deteniendo el milagro. Y que cuando trajeron a ese muchacho, Jesús le preguntó a su pueblo, ¿cuánto tiempo tiene que sucede esto? Y vemos que el padre le dice, ¿ok? Y él le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. O sea, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, ¿cómo que sí pues? Todo es posible al que cree. Todo es posible al que le cree a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a hacer ese milagro. Pero dice la palabra que inmediatamente el papá del muchacho clamó y le dijo, yo creo, maestro, pero ayuda mi incredulidad, ¿ok? Ayúdame a creer más, ayúdame a creer, ¿ok? Y hay unas versiones que dice que al instante el padre clamó y le dijo, creo, pero ayúdame a no dudar, porque la incredulidad te lleva a dudar, la incredulidad te lleva a ser vacilante, la incredulidad te lleva a dar un paso adelante y otro paso atrás, la incredulidad que tienes te lleva a creer que ese matrimonio no se puede restaurar, te lleva a creer que tu situación económica nadie te la puede ayudar, te lleva a creer a las cosas malas. La incredulidad te lleva a dudar del poder de Dios. Entonces, si hay dos espíritus que tenemos que renunciar a diario, es el espíritu de incredulidad y de la duda. El espíritu de la incredulidad y de la duda están deteniendo tu bendición, porque te llevan a buscar lógicas humanas, a buscar argumentos para que tú no veas el poder sobrenatural de Dios. Y aquí esto se trata de creer. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y dice que cuando Jesús reprendió ese espíritu, cuando el espíritu vio a Jesús primeramente, el espíritu mudo, mire, hermano, se sintió, porque los espíritus conocen de la autoridad. Un espíritu sabe si tú tienes miedo o no. Un espíritu sabe si tú tienes autoridad o no. Entonces, cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu, el espíritu mudo y sordo, y le dijo que se fuera solo. Y el espíritu, clamando, diciendo con violencia, salió y quedó como muerto. Pero Jesús tomó a ese muchacho, lo llevó a la casa, ¿verdad? Y ahí vieron cómo ese espíritu lo había abandonado. Pero aparte, yo me imagino aquí, parafraseando un poco, los discípulos de Jesús se sintieron avergonzados, porque antes de habérselo traído a Jesús, se lo llevaron a ellos. Ellos decían, ¿pero qué hizo este? ¿Pero qué hizo? Y lo agarraron aparte y le dijeron, ¿pero por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ellos le estaban diciendo al Señor, pero nosotros no pudimos expulsar ese espíritu y tú lo hiciste tan fácil. Pero le digo Jesús, este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Y a qué género se refería Jesús? Al género de la incredulidad, al género de la duda. Por eso tú tienes que orar y ayunar. Por eso tú tienes que vivir más para el cielo que para la tierra, en oración. Si a ti te falta fe, tú tienes que empezar a orar para que esa fe pueda venir a ti. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos 11:6. Sin fe, mire, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay mucha gente que dice, Dios mío, ayúdame, aunque yo sé que tú no me vas a ayudar. Así son las oraciones. O dice, Señor, yo necesito que me paguen, aunque la cosa está difícil y no creo que me puedan pagar, pero ayúdame. Entonces usted está dudando, usted está vacilando. Usted tiene que acercarse a Dios con fe, creyendo. No es lo mismo ir a la presencia de Dios a orar con fe que sin fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo vengo a orar por ti en esta mañana, para que ese espíritu de incredulidad y duda que te ha separado de tu milagro pueda salir de ti, para que tú te levantes a orar desde una posición de justicia, para que tú puedas decir, como dijo el padre de este muchacho, yo creo, pero ayúdame a creer más, Señor, ayúdame a creer más, que tú te levantes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo desarraigo, yo quebranto, yo anulo todo espíritu incrédulo,
incredulidad en nosotros, Señor, en tu pueblo, Señor. Padre, el impío perece en su necesidad, mas el justo vive cansado. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperamos en ti, Señor, no tendremos falta de ningún bien. Por eso, Señor, yo reprendo la incredulidad que vive, que quiere tocar nuestra puerta, que nos quiere llevar a dudar, a tener, Señor, angustia, miedo, incertidumbre y duda. Yo lo reprendo, yo lo anulo por medio de tu palabra. Yo declaro, decreto y establezco, Señor, que tú siembras en nosotros la porción de fe que necesitamos, Padre, porque al que cree todo le es posible. Por eso, Señor, queremos que ese género de incredulidad, Dios mío, que ha estado habitando con nosotros,